Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para cada uno de ustedes, desde su casa, desde su hogar, desde donde quiera que se encuentre escuchando esta Santa Misa. Que el Señor Todopoderoso, a quien sirvo como sacerdote, le bendiga y le acompañe. Gracias por estar acompañándonos en esta Eucaristía. Gracias por estar aquí. Nos complace mucho llegar hasta sus hogares. Que el Señor le bendiga, que el Señor les acompañe. Hoy la palabra de Dios, el profeta le dice al pueblo que se encuentra desahuciado, abandonado, como cuando una mujer se da cuenta que su esposo le es infiel, con muchas mujeres, por mujeriego lo deja. Y al final de la vida, todas las mujeres lo dejan y ese hombre queda solo. Mire, yo conocí hace, unos 5 o 6 años, como 6 años más o menos, a una persona, a una familia, a una pareja, unos esposos. Y la abuelita, ya la abuelita murió. La abuelita vino donde yo estaba, llorando, estoy hablándole de una abuelita como de 70, 80 años, adulta, ya grande. Con su bastoncito venía llorando y me dijo: padre, vengo a hablar con usted, padre, por favor, vengo a hablar con usted, ayúdame, padre. Y yo recuerdo que era diácono. Y ella se me acerca y yo le digo: ¿qué pasó, abuela? Buenos días, ¿cómo está? Padre, vengo triste. Abuela, ¿pero qué le pasó? Cuéntamelo todo, vente. Ven, abuela, siéntate aquí, vamos a hablar. Y ella me decía algo, me decía: padre, mi esposo. Yo le decía: ¿y qué le hizo el viejo? ¿Se está portando mal? Me dijo: sí, mi esposo. Abuela, ¿pero qué pasó? Padre, resulta que mi esposo está abandonado. Mi esposo está tirado en una cama. Mi esposo tiene cáncer. ¿Tiene cáncer? Sí. Y yo le dije: ¿y por qué su esposo está tirado? ¿Y por qué su esposo está abandonado? ¿Por qué su esposo está desahuciado por allá? ¿Y usted qué está haciendo? No, padre, déjeme contarle. Cuéntame, pues. Resulta que yo, cuando tenía como 50 años, descubrí que mi esposo me estaba haciendo infiel. No con una mujer, sino con varias, padre. Y yo me puse a hablar con él y le dije que qué le pasaba, que si yo no era suficiente, que respetara. Y él me dijo que si ella quería estar ahí, iba a estar, pero que iba a tener su mujer y que iba a tener su moza, y punto. Y yo la acepté, porque somos casados por la iglesia, padre. Pero resulta que después de unos 2 o 3 años de relación con esa mujer, la mujer decidió llevárselo a su casa. Y mi esposo se acercó y me dijo: mi amor, yo me voy de la casa, vamos a partir los bienes a mitad. Y lo único que yo le dije es: llévese lo que usted quiera, pero la casa donde yo vivo con mis hijos no se la voy a dar. Y se llevó el carro, se quedó con la finca, se quedó con el ganado, se quedó con la mayoría de bienes. Y yo me quedé con esta casa. Y entonces él compró una casa en el pueblo, vino, despilfarró el dinero con esa mujer y con otras muchas. Y después de unos añitos le ha pegado una enfermedad y ahora tiene cáncer y es una enfermedad incurable. Y aquella mujer, que era más joven que él, como unos 10, 15 años, resulta que esa mujer dijo: a mí un enfermo no me gusta, yo no quiero un viejo enfermo. Lo abandonó, lo tiró. Y yo no sé qué hacer, padre. Si yo lo recojo y me lo llevo a mi casa, ahí está viviendo en una casita, solito. La mujer se compró otra casa mejor, le despilfarró toda la fortuna y ahí está tirado. ¿Qué hago, padre? ¿Qué hace usted? Pues le llevo la comida todos los días, lo atiendo desde allá, pero a mí me gustaría llevarlo a mi casa para atenderlo mejor, porque eso de estar caminando tanto es difícil, padre. Yo le dije: pues claro, llévelo, recójalo, es su esposo. ¿Y saben qué hizo aquella mujer? Se fue, buscó a sus hijos, agarraron al papá y a su esposo, se lo llevaron a la casa. Y allá pasó los últimos días de la vida. Y cuando aquel abuelo murió, la señora me dijo: padre, descansó.
descansó en paz, descansó en paz. Me llevaron para que le colocaran los óleos, para que le hicieran la unción, para que lo confesara. Y a mí me sorprendió mucho aquella abuela, que también en paz descanse, cómo trató a su esposo, cómo quiso a su esposo y cómo lo atendió. A pesar de que le había sido infiel, a pesar de que había hecho algo que a ella no le gustaba, a pesar de que se portó mal, aquella mujer para mí es santa, porque supo respetar el matrimonio, porque supo respetar a su marido, y cuando su esposo estaba en la miseria, en la ruina, lo agarró, lo levantó. Murió pobre, murieron pobres, después de haberlo tenido todo, por haber malgastado toda la fortuna en malas mujeres, en aguardiente, en vicio y en pecado. La primera lectura que ustedes y yo estamos viendo hoy del libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 1, Jeremías 31, dice: tu quebranto es irremediable e incurable tus heridas, estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Dios estaba hablándole al pueblo de Israel y le estaba jalando las orejas. Dios le había dado todo lo que el pueblo había pedido. Necesitaban agua, se hizo brotar agua de una piedra. Necesitaban comida, les cayó maná del cielo. Tenían ganas de comer carne, les mandó codornices. Dios estaba socorriéndole al pueblo con todo lo necesario. Todo. Y el pueblo era el más mal portado que había. Era un desagradecido. Era un desentendido con Dios. Se portaba de la peor manera ese pueblo. Y así somos nosotros, los hijos de Dios. Dios nos regala todo lo necesario para vivir. Miren, si quiere, hagan un evalúo de sus hijos, de los hijos suyos de usted. ¿Acaso a sus hijos no le dan educación, no le dan estudio, no le dan escuela? ¿Acaso a sus hijos no los llevan al médico? ¿Acaso a sus hijos no los llevan a hacer un deporte, lo mantienen en su casa, lo tienen en su casa, le dan de comer, lo crían, lo levantan, lo hacen que se haga grande, que estudie, y después de que su hijo sea grande, estudie, se forme, se prepare, agarre y le da una patada a usted papá, una patada a usted mamá? Chao, cheo, chao contigo, yo contigo no tengo nada, yo tengo a mi esposa, yo tengo a mis hijos, y por aquí ¿qué más derecho? Agarran y los dejan solos, agarran y los abandonan, agarran y tiran a los padres en geriátricos, tiran a los padres por allá en ancianatos, tiran a los padres por allá donde puedan morirse rápido, porque los padres se convierten en un estorbo. Su pecado es irremediable por su mal comportamiento, su mala conducta. Dice la palabra de Dios: yo me voy, yo me aparto, yo me alejo. Nosotros en la vida debemos aprender a ser agradecidos con Dios, debemos aprender a ser agradecidos con papá, con mamá, no ser unas personas miserables con papá y con mamá, mal portados, groseros y altaneros. Nosotros debemos portarnos bien con aquellas personas que nos trajeron al mundo, que nos criaron, que nos formaron, que nos prepararon, que nos dieron la vida y todo lo que necesitamos. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios también. Qué bonito es ser agradecido, pero qué feo es ser desagradecido. Y ustedes y yo en muchas ocasiones estamos portándonos como los peores desagradecidos de la vida. Las personas más desagradecidas, las más portadas, las que hacemos lo que se nos ocurra, lo que se nos venga en gana, lo que queramos, y eso está muy mal. Ser agradecido con Dios es necesario. Ustedes tienen un pecado, una culpa, hay heridas que tienen curación, pero la tuya es irremediable. Nosotros en la vida a veces cometemos acciones y pecados que son irremediables, dañan, destruyen, acaban, cosas sin remedio. Y hoy la palabra de Dios dice: no cometamos estas malas acciones irremediables. ¿Por qué tienes que cometer cosas malas? ¿Por qué no se detiene antes de caer en el pecado y dice: si yo cometo esta acción, yo ando fornicando, diga la muchacha, yo ando fornicando, me van a embarazar, voy a quedar embarazada y yo tengo apenas 13 años, no es el momento? ¿Por qué usted, en vez de andar fornicando, no se detiene a pensar y dice: me puedo contagiar de una enfermedad de transmisión sexual? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Por qué en vez de interrumpir un embarazo usted no se detiene y dice: le voy a quitar la vida a una persona? No debo hacerlo.
¿Por qué antes de emborracharse usted no se para y dice, la última vez que me emborraché, golpeé a mi esposa, a mis hijos, hice el ridículo, hasta me grabaron? No lo voy a hacer. ¿Por qué antes de drogarse usted no se detiene y dice, ese pecado es irremediable, si lo cometo no echo para atrás? No lo voy a hacer porque la vez pasada que hice eso, subí en éxtasis, me perdí, no sé qué sucedió, quedé inconsciente. ¿Por qué antes de robar usted no se detiene y dice, si yo robo y me matan, si yo robo y voy a la cárcel, si yo robo y Dios me ve? ¿Por qué nosotros no nos detenemos antes de cometer los pecados irremediables? ¿Por qué no nos detenemos antes de cometer acciones malas? ¿Por qué no somos buenos con Dios como aquella viejita que a pesar de que el marido la había hecho de lo peor, se estaba comportando de la mejor manera? Que la vida no le sonreía, que la vida no le fue bien, que en la vida siempre hubo mal comportamiento, se estaba portando bien aquella mujer. ¿Por qué ustedes y yo no aprendemos las buenas conductas? Tus pecados y acciones son irremediables, no tienen vuelta atrás. Allá queremos llegar nosotros, a cometer acciones tan malas, tan viles, que no tengan vuelta atrás. Que esta palabra de Dios que hoy estamos escuchando de Jeremías capítulo 30, versículo 1, nos ayude a todos a detenernos hoy y a pensar qué estoy haciendo con mi vida irremediable, qué estoy haciendo con mi vida que no está bien, qué estoy haciendo con mi vida que estoy faltándole a Dios, haciendo las cosas mal. ¿Cuáles son mis malas acciones? ¿Cuáles son mis pecados? ¿Cuáles son mis torpezas? ¿Cuáles son mis infidelidades? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.